Bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con las telenovelas turcas. Espero que estén listos para un viaje lleno de corazones rotos, miradas intensas y giros argumentales que los dejarán boquiabiertos. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, un universo donde el romance florece en medio del caos, el drama se sirve en cada escena y la pasión arde como el sol de Estambul. Vamos a explorar por qué estas historias nos atrapan tanto, qué elementos las hacen tan irresistibles y, por supuesto, vamos a recomendar algunas joyas que no se pueden perder. Pero antes de empezar, un pequeño favor. Si les gustan las telenovelas turcas tanto como a mí, o si simplemente disfrutan de un buen drama, no olviden suscribirse al canal. Active la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo traerles lo último en noticias, reseñas, análisis y, por supuesto, mucho chismorreo. Así que, ya lo saben, un clic y formarán parte de esta gran familia de amantes del drama. Ahora sí, manos a la obra. ¿Qué es lo que hace que las telenovelas turcas sean tan adictivas? Bueno, creo que la respuesta es compleja, pero intentaré desglosarla. Primero, tenemos la ambientación. Turquía es un país con una rica historia, una cultura vibrante y paisajes impresionantes. Desde las bulliciosas calles de Estambul hasta las playas paradisíacas del Mediterráneo, las telenovelas turcas nos transportan a lugares exóticos y llenos de encanto. Esa belleza visual es un gran atractivo. ¿Quién no querría perderse en un romance en la Capadocia, con sus globos aerostáticos flotando sobre formaciones rocosas increíbles? Pero la ambientación no es lo único. También tenemos las historias. Y aquí es donde realmente brillan las telenovelas turcas. Generalmente son historias de amor intensas, a menudo complicadas por diferencias sociales, intrigas familiares y secretos del pasado. Los personajes se enfrentan a dilemas morales, luchan contra la adversidad y, por supuesto, sufren por amor. Y vaya que sufren. Pero ese sufrimiento es parte del encanto, ¿no creen? Verlos superar obstáculos, luchar por sus sentimientos y finalmente encontrar la felicidad, es lo que nos mantiene enganchados. Además, las telenovelas turcas suelen tener personajes muy bien desarrollados. No son simplemente buenos o malos, son personas complejas con sus propias motivaciones, debilidades y fortalezas. Nos identificamos con ellos, nos preocupamos por su destino y a veces, incluso nos enfadamos con sus decisiones. Tomemos, por ejemplo, el arquetipo del protagonista masculino turco. Suele ser un hombre fuerte, protector y a menudo un poco atormentado por su pasado. Puede ser un empresario exitoso, un policía incorruptible o incluso un mafioso con un corazón de oro. Pero siempre hay una mujer que lo hace caer de rodillas. Y hablando de mujeres, las protagonistas de las telenovelas turcas son igualmente fascinantes. Son mujeres fuertes, independientes y decididas, que no tienen miedo de luchar por lo que quieren. A menudo se enfrentan a la opresión, la injusticia y la discriminación, pero nunca se rinden. Son un modelo a seguir para muchas espectadoras, demostrando que se puede ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Otro elemento clave es el ritmo. Las telenovelas turcas suelen ser largas, muy largas. Pero esto permite que las historias se desarrollen de forma gradual, que los personajes evolucionen y que las relaciones se construyan de manera creíble. No hay prisas, todo se cocina a fuego lento, creando una tensión dramática que nos mantiene al borde del asiento. Y cuando finalmente llega el beso, vaya que lo esperamos. Pero no todo es drama y romance. Las telenovelas turcas también tocan temas sociales importantes, como la desigualdad, la corrupción, la violencia de género y la lucha por los derechos humanos. A través de sus historias nos invitan a reflexionar sobre la realidad que nos rodea y a cuestionar las normas sociales. Ahora, vamos a hablar de algunas recomendaciones. Sé que hay miles de telenovelas turcas disponibles, y puede ser abrumador saber por dónde empezar. Así que aquí les dejo algunas de mis favoritas, con una breve descripción para que puedan elegir la que más les interese. Primero, tenemos Amor Eterno. Esta es una historia de amor trágica entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica rica. Su amor se ve obstaculizado por las diferencias sociales y las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Prepárense para llorar a mares, porque esta telenovela es un torbellino de emociones. Luego tenemos Fatma Gul. Esta es una historia muy fuerte sobre una joven que es víctima de una violación en grupo y cómo lucha por reconstruir su vida.
Es una telenovela muy dura, pero también muy inspiradora, que aborda temas muy importantes como la justicia, la venganza y el perdón. Beren Saat hace una actuación espectacular. Si buscan algo un poco más ligero, les recomiendo Erkencikus. Esta es una comedia romántica encantadora sobre Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Kan, el hijo del dueño. Es una historia divertida, con personajes adorables y paisajes preciosos. Ideal para pasar un buen rato. Otra que no se pueden perder es Erkai. Esta es una historia de venganza y amor imposible entre Redyan y Miran. Miran se acerca a Redyan para vengarse de su familia, pero termina enamorándose de ella. Es una telenovela llena de giros argumentales, secretos del pasado y mucha pasión. Y por último les recomiendo Medcezir, que es una adaptación turca de la serie estadounidense de OC. La historia sigue a Yaman, un chico de barrio marginal que es acogido por un abogado rico y se integra en la alta sociedad. Allí conoce a Mira, una chica popular y problemática, y se enamoran. Es una telenovela juvenil, pero con toques de drama y suspense que la hacen muy adictiva. Por supuesto, hay muchas otras telenovelas turcas excelentes, pero estas son solo algunas de mis favoritas. Les animo a que exploren, investiguen y encuentren las que más les gusten. Les aseguro que no se arrepentirán. Y hablando de explorar, les invito a explorar un poco más allá de las tramas románticas. Presten atención a la música, a la fotografía, al vestuario, a las costumbres turcas que se reflejan en las historias. Todo eso contribuye a la riqueza y el atractivo de estas telenovelas. Ahora, llegamos al final de este recorrido por el apasionante mundo de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Hemos hablado de por qué estas historias nos atrapan tanto, qué elementos las hacen tan irresistibles y hemos recomendado algunas joyas que no se pueden perder. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido que les guste. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su telenovela turca favorita? ¿Qué es lo que más les gusta de este género? ¿Tienen alguna recomendación para mí? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like. Compártanlo con sus amigos, familiares y cualquier persona que ame las telenovelas turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y sean los primeros en enterarse de las últimas noticias y chismorreos del mundo de las telenovelas turcas. Muchísimas gracias por su tiempo, su apoyo y su amor por el drama. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.